Somos dos representantes de la empresa Onbranding y vamos a hacer la presentación sobre ingeniería social, específicamente aquellas que están, las actuaciones que están relacionadas con las cuentas que han sido hackeadas o con las cuentas que están siendo inhabilitadas. Somos Selva Orejón y Nuria Pineda y vamos a hablar primero de todo cuáles son las definiciones pues, un poco más académicas que se hacen sobre ingeniería social. La primera de todas, que yo creo que es importante poder tener en cuenta, es, antes de entrar en las definiciones, el motivo por el cual estamos haciendo la presentación. Yo empezaría un poco, pues, cuáles son los perfiles que tenemos cada uno de nosotros y dentro de la empresa, pues cómo nos organizamos para poder gestionar este tipo de situaciones, porque está claro que no únicamente nos encontramos nosotros, sino que hay millones de usuarios en el mundo que están teniendo problemas con Instagram, con Twitter, con Facebook, con Telegram, con WhatsApp y que les está generando una problemática que acaba haciendo que algunas empresas y algunas personas se dediquen únicamente y exclusivamente a esto. Onbranding tiene 14 años, va a hacer 15 años, está formada por diferentes tipos de profesionales, entre ellos profesionales que vienen más del ámbito de la seguridad, otros que vienen más del ámbito de la investigación, otros del ámbito de la comunicación y siempre el hilo conductor que hay son diferentes tipos de delitos de los cuales personas o empresas pues, bueno, en realidad son delitos o en algunas ocasiones también son situaciones en las que las personas y las empresas han visto afectada su identidad digital o han visto afectada, por ejemplo, pues su reputación. Por eso que tengamos unos perfiles que sean pues bastante, vamos a decir que heterogéneos. Vamos a ver lo primero de todo qué es la ingeniería social, especialmente para este tipo de ataques que generalmente son ciberataques. Luego vamos a ver algunos de los aspectos que nunca se puede hablar de la ingeniería social desde el punto de vista únicamente negativo, porque también tiene puntos que son muy positivos y de hecho que a nosotros nos sirve para todo el ámbito de la ciberinvestigación que se desarrolla en otro tipo de casos que no son tantos los que veremos hoy. Cuáles son algunas de las técnicas habituales que se utilizan desde el punto de vista de los ciberdelincuentes y vamos a entrar en profundidad con ejemplos reales. Nuria, que está en el día a día de los diferentes casos, pues nos va a ir explicando cuáles son las diferentes circunstancias en las que nos encontramos, desde hackeo a cuentas sociales a diferentes tipos de cuentas de mensajería instantánea y estafas económicas que algunas veces utilizan el pretexto romántico, utilizando la ingeniería social para poder perpetuar pues este engaño que al final acaba siendo una estafa. Luego veremos formas en las que nos podemos proteger, qué actuaciones hacer y cuáles son algunas de las medidas preventivas. Para ello, lo primero de todo que tenemos que hacer es entender que cualquiera de los usuarios que están navegando por Internet pueden ser potencialmente víctimas de algún tipo de ataque en el que se utilice la ingeniería social. Porque, de hecho, la mayor parte de las situaciones que nos encontramos no requieren de un gran conocimiento técnico, sino que requieren simplemente no es tan fácil, pero del arte de la persuasión y en algunas ocasiones también del engaño para manipular a la persona que está recibiendo esos mensajes, tanto si es un mensaje escrito como si es un mensaje por llamada, para que esa persona crea que está haciendo lo que quiere, pero en realidad lo que está ocurriendo es que está haciendo lo que el delincuente quiere. Para ello, muchas veces se utilizan tanto la vía de la llamada como la vía del mensaje, como por ejemplo los correos electrónicos o los mensajes directos a través de las diferentes plataformas. Lo que muchas veces ocurre es que cuando la persona se da cuenta que quizás no está haciendo lo que quiere, sino que es el otro quien le ha inducido a hacer lo que le interesa al delincuente, es demasiado tarde para poder volver otra vez a tomar el control. Por eso es importante partir de la base que a cualquiera de nosotros nos puede ocurrir. Solo hace falta que se den las circunstancias, el momento adecuado y que el medio en el que eso esté pasando, pues al final sea el que más utilizamos o lo que habitualmente pues estamos gestionando. La clave de cualquier ataque de ingeniería social es ser creíble en el momento en el que está ocurriendo y sobre todo ser capaces de transmitir confianza. Confianza muchísimas veces cuando ocurre es porque, por poner un ejemplo sin adelantarme a lo que va a explicar Nuria, pero es sobre todo poder
hacer que el otro no sienta en ningún momento que pueda haber una amenaza, sino que todo el tiempo es, bueno, pues soy el servicio de cuentas verificadas de Instagram, o soy el servicio de atención al cliente, o cualquier tipo de interacción que a uno le pueda parecer normal, con lo cual no te hace tener las defensas altas. Hay algunos aspectos que son muy positivos de todo lo que tenga que ver con la ingeniería social. La ingeniería social y el arte de la persuasión ha ayudado durante muchísimos años, por ejemplo, en el ámbito policial, a poder hacer diferentes tipos de trabajos como agentes encubiertos. Primero se obtiene información, se hace una idea de todo el ámbito de desarrollo de las diferentes acciones que puedan tener desde el punto de vista de la investigación, y luego es como si se trabajase como un camaleón para que esa persona sea imagen y semejanza de lo que el otro está esperando, o que se pueda desarrollar como si fuese un miembro más de la comunidad en la cual pues quiere formar parte o quiere empezar a sacar información. Aquí vamos a introducir un término que cada vez está siendo más utilizado, que es el cyberhuming. En el equipo, algunos de los detectives privados con los que se trabaja tienen que utilizar lo que se le llama el cyberhuming para hacer creer a la persona con la que están interactuando, o al usuario con el que están interactuando, para que piensen que la persona que está interactuando con ellos pues forma parte dentro de este grupo. Esto, en el caso de los detectives privados, sí se puede utilizar siempre y cuando se dé de alta la investigación, y en el ámbito policial también tiene que existir una orden judicial que dé permiso para que puedan tener este tipo de interacción. Pero, al otro lado, en el ámbito de los malos, que ahí es la gracia del trabajo que hacemos, pues el arte del engaño hace que muchas veces la mayor parte de las veces los delincuentes, todo lo que es el aspecto legal y el aspecto positivo de la ingeniería social, pues automáticamente se omite y se utiliza, saltándose la legalidad vigente, pues toda una serie de artimañas para que las personas crean que con quien están interactuando es con una persona o con una empresa que no es. Vamos a entrar directamente a ver cómo se utiliza la ingeniería social para el arte del hackeo de estas redes sociales, mensajería instantánea o para las estafas que son románticas. Bueno, está habiendo un aumento desmesurado del tipo de cuentas que están siendo hackeadas. Nos hemos volcado mucho más en Instagram, pero también es muy al orden del día, pues en WhatsApp, en Telegram, en Twitter y en Facebook. Es importante que se tenga en cuenta esto porque cada vez más nos va a ocurrir. No hace falta que seas una gran empresa o que seas una persona muy conocida. Tenemos continuamente a clientes que no son clientes al principio, pero que después de estas situaciones sí lo son, que estaban utilizando Instagram, pues algunos se dedican al mundo de fitness, otros se dedican pues al mundo, no sé, de cualquier tipo de actividad que os podáis imaginar, y que están siendo víctimas de algún tipo de este hackeo. Afecta a muchísimas personas. Generalmente se utiliza este tipo de ataques de ingeniería social para poder hacer un ataque de phishing. No hace falta prácticamente ningún tipo de recurso económico ni humano para poder hacerlo. De hecho, tienen muy poca, ¿cómo lo diríamos? Muy poca creatividad, porque un ataque es casi igual al siguiente ataque. Utilizan muchas veces incluso las mismas infraestructuras, solo que van cambiando los dominios de los cuales van haciendo phishing, pues porque directamente lo que se les hace es que cuando se denuncian esos perfiles, pues dan de baja esas redes sociales o dan de baja esas plataformas que se hacen pasar por Instagram. Los dominios casi siempre son muy parecidos al de Instagram o Twitter o Facebook o lo que sea, y todo lo que es el aspecto de la propia página pues también recrea el mismo código HTML prácticamente de la página real que se está buscando. La idea es buscar un ataque en el que haya un mayor número de víctimas porque, con la menor inversión posible, es decir, que sea muy efectivo, muy efectivo. La parte de los personajes públicos, es verdad que en algunas ocasiones se ha ido a una serie de personajes en concreto, digamos que ya no sería un ataque aleatorio, sino que sería un ataque más dirigido, y que en estos ataques que son más dirigidos, una de las cosas que podemos ver es que la persona
que está siendo afectada por ello, luego está mandando desde el propio usuario mensajes a el resto de los usuarios que le están siguiendo o a los que esa persona sigue o con los que ya se había mandado mensajes directos. Pero bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Dejo paso a mi compañera Nuria para que vaya explicando algunos casos de phishing. Vale, pues como ha comentado Selva, el modus operandi de estos delincuentes es sobre todo con phishing. Básicamente hay dos casos principales o dos pretextos que utilizan los delincuentes. El primero es que envían un mensaje directo a la víctima y se le informa de que ha sido seleccionado y que va a obtener la verificación del perfil. Muchas veces da la casualidad que son perfiles que previamente han solicitado la verificación del perfil y no se les hace extraño que reciban este mensaje. Luego, a la vez, como comentaremos un poco más adelante, son mensajes que por lo general, aunque hay algún tipo de error ortográfico, algunas personas las pasan por alto y además utilizan el logotipo de Instagram, hablan en inglés y, bueno, muchas personas, basándose en todas estas características que hemos comentado, pues al final acaban picando, clican en el enlace y es cuando introducen sus credenciales, es cuando se produce el robo. El segundo caso es muy parecido, es lo mismo. Los delincuentes envían miles de mensajes a cientos y miles de usuarios esperando que alguno pique. Entonces, en la segunda estrategia que utilizan es informarles que incumplen alguna normativa de derechos de autor. Normalmente, pues como no quieren que su cuenta esté en peligro de ser inhabilitada, por ejemplo, también clican en el enlace, introducen sus credenciales y es cuando se produce el robo. Bueno, aquí podéis ver una serie de cuentas que son las que utilizan los delincuentes para engañar a las víctimas. Una de las claves que hemos comentado es que lo más importante es que parezca fiable y que parezca real y que sea sobre todo confiable. Por lo tanto, si una persona recibe un mensaje de una cuenta de Instagram que tiene el logotipo de Facebook e Instagram e incluye palabras como support, official, verified team, las personas clican en el mensaje, van al perfil de la persona y ven que son cuentas con miles de seguidores y esto les aporta una seguridad de que es realmente Instagram quien les está escribiendo. Pero como hemos comprobado, estas cuentas son cuentas que previamente han sido hackeadas y que los propios delincuentes preparan para engañar a más víctimas. Como hemos dicho, el phishing se basa en un enlace que las personas clican, se les solicita una serie de datos que aparentemente son los que también pide Instagram y es en el momento en que se produce el robo. En este momento, los delincuentes lo que hacen es cambiar el correo electrónico asociado a la cuenta, cambian la contraseña, activan el doble factor de verificación. Lo que también pueden hacer es eliminar y archivar fotografías y también cambian la imagen del perfil y la descripción. En otras ocasiones también lo que hacen es cambiarle el nombre de usuario a la cuenta, que esto impide en muchas ocasiones localizar tu propia cuenta si antes no has extraído el número identificador de tu cuenta. Por ejemplo, aquí a la derecha os mostramos algunos ejemplos de los emails que debería enviarte Instagram cuando has sido hackeado. Se te informa desde un email de seguridad que se ha cambiado tu dirección de correo electrónico asociado, también se te informa que se ha activado el doble factor de verificación. En algunas ocasiones, si la persona realiza o se da cuenta de estos avisos con antelación, puede securizar su cuenta y retornar a su estado natural, pero en muchas ocasiones, si el delincuente ya ha introducido un doble factor de verificación, es prácticamente imposible recuperar la cuenta al instante. Además, como hemos dicho, pues si es una cuenta con bastantes seguidores, lo que harán sobre todo es intentar cambiar la imagen de perfil, cambiarle el nombre de usuario, introducir palabras para verificación, Team Instagram, y lo que harán es utilizarla para hablar con otras personas, enviar mensajes y utilizarla como gancho. Lo que también estamos viendo habitualmente es que los delincuentes lo que hacen es escribir a las víctimas por WhatsApp
para establecer una negociación para que ellos reciban la cuenta de vuelta. Nosotros recomendamos que jamás se negocie con los delincuentes, ya que el dinero que utilizan es para invertirlo en cometer otro tipo de delitos. Y al final, negociando con un delincuente, tampoco te aseguras que puedas recuperar tu cuenta, no te vuelva a suceder y que tu cuenta esté 100% segura y libre de cualquier intrusión. En muchas ocasiones en la negociación de compraventa empieza por valores muy elevados, llegando a los miles de euros, y algunos clientes intentan a lo mejor establecer un tipo de negociación, empiezan a bajar, incluso llegando a los 100 euros o 100 dólares. Sí, hay algunas de las ocasiones en las que hemos tenido a clientes que les han ofrecido, por ejemplo, para diferentes tipos de cuentas. En cuentas hemos tenido clientes de 16 millones de de seguidores hasta clientes de 1 o 2 millones o lo que es más habitual, 200.000, 400.000, 80.000 y ya luego pues todos los otros que tienen muchos menos seguidores. Es muy curioso porque, y lo estábamos comentando antes de empezar la charla, que nos parece muy poco valor para lo que realmente le cuesta a una persona o una empresa llegar a conseguir todo este volumen de seguidores, que es como quedarte sin poder acceder a ellos. Ahora tenemos el caso de una persona que tiene, ¿cuántos son? 200.000 seguidores. Y que el problema que tiene es que, claro, los únicos ingresos que tiene son a través de este perfil de Instagram, que en el fondo siempre decimos que es como si fuesen a una tienda física, ¿no? Si te dedicas al mundo del retail, de repente te cierran la puerta a cal y canto y tú no puedes entrar ni puedes salir. Pues claro, no vas a tener la posibilidad de desarrollar tu negocio. Y por eso nos parece muy poco que te cueste pues un perfil con unos 80.000 seguidores, está en el mercado negro a 70 dólares, uno con 1 millón a 875 dólares y uno con 15 millones a 13.000 dólares. Es verdad, claro, lo que decía Nuria, que tú puedes ir negociando a la baja generalmente para ver si te pueden ir rebajando pues ese valor, pero la realidad es que algunos de los clientes, bueno, realmente clientas, lo que nos han referido es que han llegado a pasar, en lugar de pedirles dólares, pedirles fotografías. Pues esta chica sin ropa, o esta chica mandarle un mensaje para que solo mande fotografías sin la parte de arriba. Es decir, que todo en este mundo tiene un valor, y el valor, en este caso, de las fotografías, muy probablemente tendrían más valor que estos precios que están saliendo aquí, porque precisamente por eso lo están solicitando. Así que estas algunas de las formas que nos encontramos. Ahora nos estaban reportando que está habiendo una oleada de denuncias, no únicamente en Instagram, sino concretamente en cuentas de Telegram, que lo que ocurre es que desde WhatsApp el delincuente le pide un código, evidentemente con un número virtualizado que probablemente viene de Estados Unidos, les pide el código que les ha llegado por SMS y que es el código de inicio de sesión de Telegram cuando tú cambias de dispositivo o cuando cambias de ubicación geográfica de una forma muy exagerada, ¿no? Pues como vas a estar en Madrid y en Barcelona al mismo tiempo. Y lo que realmente está ocurriendo es que están utilizando de forma ilegítima tu número de teléfono para darse de alta en Telegram, es decir, creando una nueva cuenta, o que están accediendo ilícitamente a tu cuenta, tanto de Telegram como de WhatsApp. Esto les ha ocurrido a bastantes clientes. Tenemos un protocolo en el caso de WhatsApp, que ahora lo vamos a hacer también para Telegram, para poder recuperar estas cuentas, pero es verdad que no siempre se puede. No siempre se puede, me refiero de una forma rápida. Tú tienes que demostrar que ese número de teléfono te pertenece y que esa cuenta también te pertenece, porque si no, lo que puede ocurrir es que si tu cuenta de WhatsApp o de Telegram se está empezando a utilizar asociada a tu número para fines que son, por ejemplo, delictivos, pues puede ser que baneen tu cuenta y que nunca más puedas volver a tener el uso de WhatsApp o de Telegram, como ha ocurrido en algunas ocasiones, que se han hackeado cuentas y se han utilizado para poder mandar información relativa pues, a abuso de menores o para ventas ilícitas o para dar a conocer, por ejemplo, o hacer incitación al odio o hacer incitación al terrorismo, con lo cual, claro, si una cuenta hace apología al terrorismo, pues evidentemente WhatsApp o Telegram van a decidir que dejan de estar siendo utilizadas.
También lo importante es ver qué es lo que hay que hacer para poder tratar de recuperar las cuentas. Lo primero de todo, siempre se recomienda tener lo que nosotros le llamaríamos unos documentos o unas carpetas custodias con toda la información de una cuenta en concreto de un usuario. Trabajamos con LastPass, que es un gestor de contraseñas que además también te permite poder gestionar notas que sean seguras o documentos que puedan estar cifrados o que puedan estar, además de cifrados, con un doble factor de verificación. De manera que se podría subir, por ejemplo, una serie de informaciones, como por ejemplo los códigos de recuperación, para poder gestionar las recuperaciones cuando ocurriese. ¿Qué se recomienda tener? La ID del usuario, se recomienda tener, obviamente, la contraseña almacenada en un espacio seguro, como puede ser LastPass, que siempre se tenga con el doble factor de verificación activado y tener además también en el proceso cuando ha habido un hackeo, tener bien evidenciado digitalmente, es decir, con una certificación digital, todo lo que ha ido ocurriendo, porque siempre se recomienda, y de hecho muchos clientes no quieren, pero eso no quiere decir que no se recomiende, que se denuncie, porque si en el impasse del hackeo se está cometiendo algún delito desde tu cuenta, el problema que tú vas a tener es que vas a tener que dar respuesta ante un cuerpo policial o ante, por ejemplo, un juzgado, qué es lo que ha estado ocurriendo durante el tiempo que tú no tenías acceso a esa cuenta. Imaginaos que se utiliza para un caso de acoso o se utiliza, por ejemplo, para incitar al odio contra un menor o cualquier otro tipo de delito que se pueda dar en un medio tecnológico. Por tanto, es súper importante. Puede ser que os ocurra que cuando vayáis a poner la denuncia, digamos que la persona que está recibiendo vuestra declaración a lo mejor no esté especializada en Internet. Pero bueno, eso no quita que se tenga que insistir y sobre todo para que recojan ese hecho. Porque aparte, en lo que os ha enseñado Nuria, no hay únicamente el delito de que estén accediendo ilícitamente a nuestras comunicaciones, sino que además en algunos casos hay coacciones o hay amenazas. Si tú no me pagas, entonces haré públicas las fotografías de los mensajes directos que te has mandado con no sé qué usuario. Entonces ahí, obviamente, pues también se tendría que denunciar. Y luego la gestión de la recuperación, esto es algo que nosotros hacemos desde un branding y que es algo que cuesta mucho, porque quien tiene la última palabra es la propia plataforma social y hacemos todo lo que está en nuestras manos para que eso ocurra, pero en algunas ocasiones el cliente tiene mucha prisa e intenta recuperarlo por otro lado, o tiene tanta prisa que a lo mejor no se acuerda de algo de lo que le hemos dicho, o cosas que os parecerían increíbles, pero que no se acuerda de cuáles son sus correos electrónicos, o no tiene acceso a esos correos, no se acuerda de sus contraseñas, ha perdido o le han robado el dispositivo, con lo cual se queda enganchado en una parte de la verificación en 2 pasos. Si quieres explicarles alguna cosilla de prevención. Vale, bueno, sobre todo para el tema de prevenir que esto no ocurra, también hay que tener en mente que, como hemos dicho antes, que cualquiera puede ser víctima de una situación así y que muchas veces, aunque estemos concienciados de otros tipos de delitos que se cometen en Internet, a veces estamos despistados, estamos ocupados con otras cosas y nos llegan este tipo de mensajes, rellenamos las credenciales que nos piden y caemos al momento y ya nos estamos dando cuenta y arrepintiendo de lo que acaba de suceder. Por lo tanto, al final, tampoco hay que sentirse como culpable de esto que ha ocurrido porque le pasa a muchísima gente y lo importante es estar concienciado y saber que existe y que existe la posibilidad de que te pueda ocurrir. En este sentido, por tanto, lo importante es no pinchar en enlaces que recibes de personas que no conoces. Importante ver la URL, ver si hay algún error que utilizan para que no es legítimo. También hay que sospechar de mensajes donde se ofrece algo que es muy atractivo y que realmente es muy poco probable. En este caso, es muy poco probable que Instagram te escriba un mensaje directo informándote de que te van a dar la verificación. Normalmente el procedimiento es mediante la aplicación internamente, es una notificación o si no por correo electrónico. Como hemos dicho, en algunas capturas que hemos enseñado previamente había errores ortográficos porque normalmente estos hackeos, la mayoría de IPs están localizadas en Turquía. Son crímenes, o sea, son redes o crímenes
o grupos organizados que se sitúan allí y se dedican básicamente al hackeo de cuentas con fines lucrativos. Y finalmente, si te piden los datos de acceso clicando en un enlace, sobre todo hay que sospechar, y sobre todo si te viene de algún contacto que sobre todo no conozcas, jamás dar ni contraseña, ni correo electrónico, ni tampoco datos personales. Luego también a modo preventivo es importante utilizar una contraseña única, ya que si se produce el hackeo, has introducido tus credenciales en el enlace y utilizas la misma contraseña en otras redes sociales o cuentas bancarias, correo electrónico, es posible que se produzca una caída en cadena de todas tus redes. Por tanto, si te han afectado con un hackeo o a modo preventivo, lo ideal sería tener una contraseña única para cada red social y además con el doble factor de autenticación. Luego también es recomendable cambiar las contraseñas con frecuencia y por eso nosotros recomendamos la utilización de gestores de contraseñas como LastPass, que te permite hacer este proceso mucho más fácil y rápido. Hay una cosilla que quería añadir en esta parte justamente de lo de los códigos de recuperación, que es que nos está pasando algo ahora con Google Authenticator. Lo íbamos a comentar un poquito más adelante, pero yo creo que también es importante. Cuando utilizamos únicamente una forma de poder verificar, o sea, de doble factor de autenticación, especialmente en Instagram, porque es la red que más problemas nos está dando, tenemos el problema que si a alguien le sustraen el teléfono o el terminal con el que está accediendo, y ahí es justo donde tiene Microsoft, Google Authenticator, Duo, cualquiera de las que utilice, el problema está en que no va a poder acceder porque nunca va a recibir ese código de 6 dígitos, puesto que se lo ha quedado el delincuente que se ha quedado con su... Bueno, el delincuente o se lo ha perdido o si se le ha caído al mar. Pero es verdad que sería súper importante que justamente por eso tengamos siempre por SMS, por llamada, los códigos de recuperación, una llave USB de las de FIDO, por ejemplo, y que se active lo que se le llama el código rojo, que el código rojo es un código que, por ejemplo, con las diferentes operadoras telefónicas establecemos con la propia operadora, de manera que nadie pueda ni dar de alta, ni dar de baja, ni modificar ninguno de nuestros servicios. Por ejemplo, por los que podamos tener miedo a que nos dupliquen una SIM, pues nadie podría duplicar esta SIM si nosotros tuviésemos dado de alta este código rojo, que no deja de ser un doble factor de verificación con la teleoperadora. Si lo tenemos, lo que vamos a hacer es evitar que esto nos pueda acabar ocurriendo. Y los códigos de recuperación, que ya sabéis que solo son 10, recordad también que de vez en cuando tenéis que pedir que se vuelvan otra vez a dar de alta, porque puede ser que los hayamos ido consumiendo. Vale. Otro tipo de técnicas o de delitos que estamos viendo donde los delincuentes utilizan la ingeniería social son en estafas económicas. Este tipo de ciberataque es bastante diferente al del phishing, ya que normalmente el phishing lo que se basa es en realizar la menor inversión de tiempo posible, envían un enlace a miles de personas y si alguien pica, pues ya tienen ahí a su víctima. En cambio, en las estafas económicas estamos observando que son casos en que el delincuente establece una relación bastante cercana con la víctima en la que en múltiples comunicaciones intenta obtener información, datos personales, dinero y al final la afectación a nivel personal y laboral y en todos los ámbitos de la persona es bastante importante. Los casos más habituales son sobre todo el tema de estafas amorosas, sextorsiones, ya sean reales o no, y el tema de inversión en acciones fraudulentas o relacionadas con criptomonedas. Por ejemplo, aquí os veamos un caso específico típico caso de estafa del amor, en que la víctima y el estafador se conocen en una aplicación de citas, rápidamente entablan una relación bastante amistosa, hablan por WhatsApp y entonces el estafador le introduce pues, que necesita ayuda, que tiene que recibir una gran cantidad de dinero en su domicilio y la víctima acaba
como confía en esta persona, acaba aceptando recibir este supuesto dinero. Lo que pasa es que al final nunca acaba llegando el dinero, porque acaban apareciendo complicaciones, se han de realizar pagos en fronteras, hay que hacer trámites. Entonces la víctima va realizando pagos esperando a que llegue el dinero que ha de recibir, porque le está haciendo un favor a la persona con la que confía, a la que quiere, y al final pues se encuentra que la estafa asciende a más de 50.000 euros y la persona pues desaparece o intenta o sigue manteniendo un poco la estafa para que tú no sospeches y que siga a lo mejor el proceso. Y en algunos casos también que no denuncies, porque nos está ocurriendo, esto es un caso completamente real, en el que mediante ese tipo de pretexto están consiguiendo que la persona se quede. Lo que ocurre es que el estafador en este caso no sabe, o el presunto estafador por una sentencia, lo que no sabe es que nosotros ya hemos iniciado todo un proceso, con lo cual se están certificando todas las evidencias. Las IPs todavía creo que las IPs todavía no están identificadas, pero esa persona, cuando pueda recobrar un poco más la estabilidad emocional y la estabilidad económica e inicie todo su proceso de investigación y por la vía judicial, etcétera, pues es muy importante que se sienta acompañada, porque la mayor parte de las víctimas de este tipo de delitos lo primero que sienten es vergüenza. Ostras, ¿por qué me ha pasado? Pero qué tonto que he sido o qué tonta que he sido. Y sobre todo aquí muchas veces el acompañamiento que se le tiene que ir haciendo es mucho un acompañamiento psicológico y emocional, porque luego la parte técnica cualquier persona que tenga una formación lo puede hacer, pero lo que más van a estar buscando las víctimas de lo destrozadas que se quedan es el que se sientan lo menos mal posible o lo mejor posible, y muchas veces aquí las llamadas son interminables porque necesitan sentirse comprendidas, necesitan que lo que les ha ocurrido no solo les ha pasado a ellas, y es bastante duro de trabajar con ellas. Vale, luego hay otro tema que hay bastantes casos de este tipo, son las extorsiones. Pueden ser tanto reales o falsas, pero es habitual que también en aplicaciones de citas haya personas que se dedican a entablar relación con otras personas, a ganarse su confianza, se entabla una relación amistosa y al final tienen una videollamada de carácter sexual, por así decirlo. Entonces, el delincuente lo que hace es grabar la videollamada y ya tiene una prueba con la que extorsionar a la víctima. Entonces, al final, la víctima se siente, por un lado, a nivel emocional le afecta porque estaba confiando en esa persona, porque muchas veces son procesos que duran semanas y meses, y además le está afectando a nivel económico y financiero. Además que a nivel personal puede repercutir sobre terceras personas, y en estos casos son casos bastante sensibles. Sí, sensibles, por el carácter que todo incluye. De hecho, de estos casos normalmente funciona también por oleadas. Es muy curioso porque puede ser que a lo mejor en 2 semanas te caigan 5 o 6 casos, y en el caso de las cuentas hackeadas pasa lo mismo, con lo cual esto demuestra que lo que hay detrás es crimen organizado, porque cuando hay un patrón de comportamiento en el que nos hablamos, por ejemplo, con alumnos que están en policía y nos empiezan a explicar casos que les llegan, o nosotros les avisamos y decimos cuidado porque nos están llegando, pues no sé, 5 o 6 cuentas al día de cuentas hackeadas, o cuando hay semanas que hay muchos casos de sextorsión. Eso quiere decir que está respondiendo a una serie de campañas que le están lanzando de forma prácticamente masiva. Claro, esto en casos de sextorsiones reales. Luego también hay casos de sextorsiones que son falsas, que hacen llegar a lo mejor a personas que saben que tienen alguna relación, les llega un mensaje diciendo que tienen un vídeo de X persona, y también básicamente el modus operandi es muy parecido. Ahora hay un tipo de extorsiones que están llegando que, bueno, hay una parte que es extorsión y la otra parte que es ingeniería social pura y dura, que todavía no hemos acabado de entender por qué se está dando, ¿no? Ahí tenemos 3 casos diferentes, 3 casos diferentes. Uno en el que alguien se ha hecho pasar por
otra identidad, es decir, le han robado la identidad digital a una persona, se ha hecho pasar por esa persona, pero no hay ningún tipo de interés económico detrás. Está el hecho de poder tener la satisfacción, por lo que hemos visto hasta ahora, de poder estar hablando con otra persona y que esa persona se enamore de la identidad que no es. Esto nos ha pasado con varios clientes y que todavía no acabamos de entender bien a qué está respondiendo, pero están siendo conversaciones y una relación que está durando en el tiempo. Uno de ellos ahora se va a ver físicamente, aparentemente, con la persona que le está haciendo este tipo de pues no sé cómo llamarlo, porque en el fondo es un engaño, pero ahora ya se conoce cuál es el tipo de engaño que hay. Si alguien ha visto, y si no, se les recomienda mucho ver una serie de reportajes que se hicieron en MTV, de hecho en diferentes países. Hay uno que es muy bueno, que es MTV Brasil, en el que este programa, que es Catfish, explica algunas de estas situaciones. Pues casos de Brasil conocemos 3, y luego casos que se están desarrollando aquí en España, pero hay por todo el mundo. Entonces hay que ver un poco, en muchas ocasiones, cuáles son las medidas de prevención que nosotros como individuos podemos tomar para que, en el caso en el que alguien vaya a tratar de suplantar nuestra identidad, pues seamos capaces de poderlo detectar rápido. Hoy, por ejemplo, una compañera de profesión, Yolanda Corral, me ha pasado un enlace en el que a ella le habían duplicado su perfil de Instagram y a mí también, pero no en Instagram, sino en otra red. Es una red que lo que hace es agregar contenido de diferentes redes, te lo está mostrando como si fuese un embed, y hemos tenido que denunciar que existía esa suplantación. Es decir, que cualquier persona, independientemente del ámbito, del volumen de seguidores o del interés mediático o no mediático que tenga, puede ser que esté sufriendo un tipo de suplantación de identidad. Y para ello también es importante el poder tener mecanismos de alerta de este tipo de información, pues alertas de Google con los nombres y con los apellidos de la persona, nombre de usuario, hacer búsquedas también de los nombres de los dominios y reservar los dominios que estén pues a tu nombre, ¿no? Por ejemplo, .com, .es, .cl, .tk, los que puedan ser más potencialmente utilizables por algunas personas. Y eso es importante para poder proteger nuestra identidad digital y que en el caso en el que ocurra algo, bueno, pues los daños sean lo menores posible dentro de lo que pueda llegar a ocurrir, que a cualquiera le puede ocurrir. Vale, y luego por último tendríamos el caso de las inversiones en acciones fraudulentas. Este tipo de casos, en los últimos meses han habido bastantes consultas, sobre todo por el tema de criptomonedas. Normalmente las víctimas nos comunican que han sido engañadas por múltiples personas, haciéndoles creer que estaban invirtiendo dinero en plataformas en las que iban a obtener grandes beneficios, pero era todo con un gran secretismo. Y al final, a base de múltiples llamadas, de generar una relación de confianza entre la víctima y la persona, entre comillas, profesional, que decía ser, nos encontramos con varios casos de estafas de miles de euros en los que al final el estafador ha salido corriendo con el dinero y la víctima sin nada y totalmente desprotegido. Hay algunos de los clientes que nos están reportando estas situaciones que quieren recuperar el dinero, que en algunas ocasiones es prácticamente imposible, pero hay otros que lo que quieren es saber quién está detrás. Nos ha pasado que desde, por ejemplo, el cuerpo de policía de Mossos d'Esquadra en Cataluña, pues haciendo clases en la escuela de policía nos han ido explicando algunos de los casos que están viendo, que muchos de ellos han detectado que provienen desde Google AdWords, es decir, que hay diferentes tipos de anuncios en las páginas cuando tú buscas, por ejemplo, la palabra criptomoneda o, por ejemplo, invertir en criptomoneda, invertir en Bitcoin, y lo que vemos es que se están posicionando mediante anuncios pagados, que esto también abre un debate que sería interesante, y es que poder estudiar todo lo que hay detrás de cada uno de los diferentes anuncios que están dentro de Google AdWords, por ejemplo, o de Google AdSense, porque hay muchos que también se utilizan dentro de las páginas como diferentes espacios, también lo que hay dentro de Instagram Ads o de Twitter Ads, porque en el fondo hay una parte de responsabilidad de estas plataformas
porque les están dejando ver cuáles son los diferentes, pues las diferentes páginas que son las que luego utilizan para hacer este tipo de estafas. Y lo complicado de todo esto muchas veces es el factor internacional, que puede ser que haya una inversión aparentemente en una plataforma que opera en español y que parece que esté en España o en algún país de Latinoamérica, pero que en muchas ocasiones lo difícil de todo esto es que la denuncia tú la puedes hacer aquí o en el país en el que tú estés, pero el origen de esa plataforma y las IPs desde las cuales están operando, pues están en cualquier otro país del mundo con el que a lo mejor no hay ni siquiera un tratado internacional y que para poder perseguir esas cantidades y para poder hacer todo el traceo de por dónde han ido moviéndose, pues es prácticamente imposible. No es imposible, pero sí que es verdad que no se pueden dar falsas esperanzas a los clientes, porque muchas veces el cuerpo policial, pues si no es a partir de unos 50.000 euros de pérdida, pues no van a poder hacer mucho porque hay una falta de recursos humanos brutales en los cuerpos policiales y muchísimas veces en los juzgados. Así que, bueno, esto también es importante que se sepa, que existe, que se utiliza la ingeniería social para ello, pero que no siempre es perseguible. Bueno, aquí es como un recogido de la idea básica de las estafas económicas utilizando la ingeniería social. Básicamente, lo principal es que se genera una relación de confianza entre la víctima y el delincuente, ya sea amorosa o profesional, y los delincuentes siempre están apelando a la confianza, a que has de confiar en mí, que si esto así no va a funcionar, se interesan en conocerte, se preocupan por ti y por tu familia. Y en cambio, en muchas ocasiones ellos te dan información o falsa o argumentan que por razones, por ejemplo, profesionales no pueden explicarte su vida. Y al final, pues utilizan perfiles falsos para cometer sus estafas, utilizan imágenes que han obtenido por la red y lo hemos comprobado en algunos casos. Hay uno de los casos que tenemos ahora que encima están yendo a por una persona que tiene 70 y algo años y que ahora ya está sobrepasada emocionalmente por la cantidad de dinero que ha perdido, porque ahora ya es consciente de que lo ha perdido y que ya las personas que tienen que estar hablando con estos delincuentes son 2 miembros de su familia que no son él para poder tratar de estar lo más tranquilo posible. Pero tienen call centers que están adaptados, que algunos hablan en español, otros hablan en un español con inferencias idiomáticas y están totalmente bien organizados. Van a estar siempre que lo necesites, te van a insistir, te ponen también el factor de la prisa, como si fuese el chollo o la oportunidad que vas a perder si no estás invirtiendo en este momento. Así que eso es importante también que se tenga en cuenta por qué ha ocurrido, cuándo ha ocurrido y cuáles son los pretextos que han estado utilizando para que eso se pueda acabar pues dando. ¿Cómo trabajamos nosotros? Pues bueno, la actuación principal es recoger lo que nos está explicando la víctima, recoger las evidencias, haciendo un certificado digital, tanto si es mediante un acta de navegación como si se les tiene que acompañar, por ejemplo, al notario para poder hacer un acta notarial o hacer las dos cosas. Se les hace un proceso de ciberinvestigación para poder saber cuál es la identidad analógica o técnica que hay detrás de una identidad social. Se denuncia, evidentemente, o se les anima a que denuncien ante las autoridades competentes y se hace todo un seguimiento del caso, de manera que esa persona durante todo ese proceso pues no se sienta solo, no sienta que únicamente se ha hecho una pericial, sino que se está dando un acompañamiento siempre pues a la persona que lo ha sufrido o a la empresa que lo ha sufrido. Es verdad que tenemos que tratar de trabajar en unas condiciones en las que a veces son de muchísimo estrés emocional para la persona, porque muchas veces no saben ni siquiera cómo les ha podido ocurrir eso. Entonces, para volver a rehacer todo lo que ha pasado, pues se tiene que dedicar un montón de horas para que pueda ir deshaciendo el puzzle y pueda saber cómo se ha dado esa situación de estafa. ¿Algunas medidas de prevención? Sí, lo básico es cuando te llega una propuesta que es muy, muy beneficiosa para ti, es plantearte si esto es real, si has tú solicitado una información de este tipo, de dónde han podido obtener tu correo electrónico, tu móvil,
todo este tipo de datos. También es importante no facilitar, cuando alguien se pone en contacto contigo, no facilitar ningún tipo de información personal. Hay que proteger al máximo tu identidad en la red y no darle a lo mejor pistas a la persona para que él pueda embaucarte y utilizarlo eso como una táctica más para engañarte. A lo mejor introducir cosas personales, que esto es una buena inversión para ti, que te va a beneficiar en X cosa porque no vas bien en X sentido, de este tipo de cosas. Luego, en tercer lugar, es importante investigar en las personas o empresas que se ponen en contacto contigo. Desde qué número te han llamado, en qué país está ubicado, el correo electrónico, buscar un poco en Internet porque en muchas ocasiones nos llegan casos que introduciendo los datos en una búsqueda simple en Google ya se encuentran enlaces en foros en los que las personas ya están transmitiendo que se trata muy posiblemente de una estafa. Y luego, por último, lo más básico es que desconfiar si te ofrecen grandes rendimientos, si te ponen prisas, porque esto nunca es bueno. Al final lo que buscan es que no lo pienses mucho, que inviertas el dinero rápido y al final ellos desaparecen e intentan camelarte, que es en lo que se basa la ingeniería social. Tenemos una frase y es que el chollo de persona y el chollo de situación o de producto o de servicio no existe, y que normalmente cuando te lo están ofreciendo, o bueno, pues no sé, ¿no? Pero una frase que a mí me llegó mucho de una víctima fue, claro, si a mí ninguna chavala de 23 años se me está acercando por la calle en mis 60 y tantos años que tengo, ¿cómo puede ser que de repente por internet haya alguien que esté súper atraída o atraído por mí? Porque es verdad, o sea, si durante todos los años anteriores no te ha ocurrido una situación así, pues es muy probable que sea lo normal, que no podría ocurrirte o que no debería de ocurrirte. Entonces siempre es mejor tener una cierta desconfianza o un cierto aviso. Aquí queríamos comentar lo de los códigos de seguridad para recordar que se tienen que utilizar lo que se le llaman pues los códigos rojos de la operadora para poder evitar que den de alta, de baja o que modifiquen alguno de nuestros servicios, como por ejemplo pedir una dual SIM, y que los sistemas de verificación no sean únicos, que siempre estén dando siempre de alta diferentes, pues el número móvil, para el SMS, los códigos de seguridad, las llaves FIDO, las llaves de NFC, aparte de los sistemas de autenticación, que hay que reconocer que en Instagram ahora mismo, si tú lo das de alta y luego lo das de baja, cuando lo quieres volver otra vez a dar de alta, en la doble verificación, en el caso de la aplicación, no está funcionando, porque bueno, Instagram está teniendo bastantes problemas técnicos últimamente. Y hacer una conclusión final, y es que nos encontramos con diferentes tipos de situaciones en las que si hubiese mayor concienciación y mayor formación tanto en las empresas como en los diferentes tipos de asociaciones de profesionales, pues probablemente esto ocurriría menos. Es verdad que a uno le gustaría poder decir que se utilice más el sentido común, pero dicen que es el menos común de todos los sentidos. Entonces, claro, dependiendo de la experiencia que tenga cada uno, pues será capaz de afrontar este tipo de situaciones con mayor o con menor dolor y con más capacidad pues para poder seguir estando operativo. La clave, evidentemente, es la prevención. Es fundamental el que no tengamos prisa a la hora de tomar este tipo de decisiones, de clicar o no clicar, de que nos lo tomemos todo con un poco más de calma. Incluso cuando tenemos clientes que les han hackeado las cuentas, este mediodía uno de ellos estaba diciendo me voy a morir. Bueno, pues se puede sobrevivir sin redes sociales, no quiere decir que estemos animando a que se dejen las redes sociales, pero sí que es verdad que a veces viene bastante bien el poder tomar un poco de distancia y darse cuenta de lo que esa red está significando para uno, para su empresa, y también qué es lo que ocurriría si eso no estuviese, para poder tomar todas las medidas de prevención, porque no vamos a poder evitar que nos intenten atacar utilizando la ingeniería social. De hecho, va a seguir pasando, pero por lo menos sí que no sea tan dañino pues de cara a nuestro día a día como empresas o como particulares. Pues muchísimas gracias, espero que os haya gustado y si tenéis alguna duda, alguna consulta,
pues a Nuria y a mí nos lo podéis preguntar y estaremos aquí para poder tratar de contestarlo si sabemos y si no ya buscaremos la solución por otro lado.